Le damos la bienvenida a Leopoldo Moró, diputado nacional del Frente de Todos, que tuvo la amabilidad de atendernos. Leopoldo, ¿cómo estás? Acá Carla Pelliz, Artemio López y Edgardo Moca te saludan. ¿Qué tal? Bien, un gusto en escucharlos a los tres. Lo mismo decimos nosotros, Leopoldo. Mira, ¿sabes que hoy te estuve stalkeando un poco, voy a ser sincera, en redes sociales, y me llamó la atención que vos recordaste que hoy, hace 5 años, la Corte Suprema dictaba lo que se conoció como el 2x1, que motivó una tremenda movilización popular que hizo, por supuesto, que se diera marcha atrás con esa decisión. ¿Qué recuerdos tenés de esa fecha del 2017? Bueno, que deben tener la inmensa mayoría de los argentinos, una enorme sorpresa, un golpe inesperado, artero, no era un tema ni siquiera que estuviera en debate, digo, fue hecho entre gallos y medianoche, y bueno, también por supuesto el registro de la enorme reacción espontánea, porque no hubo organicidad ni siquiera en la respuesta, y a las pocas horas, a los pocos días, millones de argentinos se volcaron a todas las plazas del país, sí, a repudiar este hecho que de alguna manera caracterizó la naturaleza de esta Corte, porque fue tal vez la decisión paradigmática que puso de relieve de qué manera y hasta dónde la Corte había sido tomada definitivamente, con la incorporación de Rosenkrantz y de Rosati, aunque también acompañados por el voto de Elena Hayton, pero es evidente que ahí tuvo una influencia enorme la presencia de Rosenkrantz y, por supuesto, Rosati plegándose hasta dónde había sido cooptada por los grupos dominantes. Quisieron coronar el sueño de la editorial aquella famosa de Claudio Escribano cuando asumió Kirchner, en la que le ponía condiciones, y entre ellas era precisamente lo que denominaban de manera encubierta amnistía para los genocidas. Bueno, así que recuerdo que fue por un lado la sorpresa y por el otro lado, bueno, la satisfacción de que después de tantos años la sociedad, por la memoria colectiva que se ha instalado alrededor del repudio a la represión, reaccionara como reaccionó después de muchísimos años. Bueno, y ahora tuvimos el 1 de febrero, el jueves ustedes están convocando también a las 5 de la tarde para pedir que se vayan los ministros de la Corte Suprema de Justicia, pero no es normal, ¿no?, ver movilizaciones populares que se enfrenten al Poder Judicial. ¿Qué expectativas tenés de todo esto que se está generando en la población respecto de justamente del Poder Judicial? Bueno, no es normal porque tampoco es normal tener una corte con estas características que en el pasado no solamente intentó caminos como el que acabamos de describir, sino que además ha sido la punta de lanza de la persecución política. Vos fijate que incluso en el caso de Brasil, sí, a pesar de que hubo una persecución política también que se ensañó en la figura de Lula y replicó el lawfare como herramienta de lucha contra los movimientos populares y los gobiernos populares, la Corte de Brasil de alguna manera fue la que empezó a poner las cosas en su lugar después del fallo de Moro. Acá no, acá no solamente lo recibió Lorenzetti con bombos y platillos a Moro, flanqueado naturalmente por el Moro argentino que era Bonadío, sino que la Corte tuvo un papel activo en la persecución. Por ejemplo, esta es la Corte que avaló que le quitaran la causa de la muerte de Nisman a la fiscal Feng y al fuero que correspondía para armar todo el circo del supuesto asesinato de Nisman. Parece mentira, pero en Argentina la Corte avaló que dejaran de lado un peritaje del cuerpo médico forense que depende de la Corte y que es uno de los que tiene más prestigio en América Latina, o sea, de su propio propio cuerpo médico forense, avaló que fuera dejado de lado para que inventaran una autopsia trucha armada por la Gendarmería por órdenes de Patricia Bullrich para evitar el supuesto asesinato de Nisman.
que terminó ahora con esto que hace 7 años no pueden resolver, se pasan la pelota entre el juez y el fiscal para ver cómo superan el papelón de haber dicho que es un homicidio donde hasta ahora lo único que aparece es el supuesto, digamos, colaborador, pero no está ni el homicidio, ni el homicida, ni nada que se le parezca. Bueno, la Corte avaló todas esas cosas. ¿Y qué tiene que pasar, Leopoldo? Yo que desconozco los mecanismos institucionales, ¿no? El jueves se reclama una vez más que se vayan los ministros de la Corte Suprema. ¿Eso tiene que pasar por el Congreso de la Nación? ¿Cuántos votos se necesitan? ¿Es posible conseguir esos votos para hacer el juicio político? Sí, son 3 las consignas del día jueves. A ver. Una, la remoción de los miembros de la Corte. Sí. Es decir, de estos 4 miembros que todavía sobreviven y son a los que los grupos dominantes están aferrados. Cuando digo los grupos dominantes me refiero obviamente a los grupos económicos más concentrados, expresados por la Asociación Empresarial Argentina, básicamente, y también ahora en alguna medida por la Unión Industrial, que ha sido cooptada por este grupo, el Grupo Clarín, la Embajada Norteamericana, que tuvo mucho que ver en la construcción de la pirámide del Poder Judicial. Y bueno, por un lado se pide la remoción, por el otro lado la ampliación del número de miembros de la Corte, y por último, que para mí es trascendente, creo que es muy importante, la convocatoria a un plebiscito, a una convocatoria... Una consulta popular. A una consulta popular para acompañar la necesidad de la reforma judicial. Tal vez esto debió haberse hecho hace ya mucho tiempo atrás, se debió haberse hecho hace ya mucho tiempo atrás, emulando lo que había hecho Néstor Kirchner con la llamada mayoría automática, la Corte de la mayoría automática, que al lado de esto eran nenes de pecho, porque la mayoría automática funcionaba para blindar los negocios de las privatizaciones y el modelo neoliberal que puso en marcha Carlos Menem, pero hay que decirlo con todas las letras, no era una Corte que además de cumplir esa tarea horrible, se dedicara a perseguir, a encarcelar opositores, a inventar causas judiciales, a maniar testigos, a implantar supuestos arrepentidos. Por eso digo que esa Corte era un nene de pecho, y a pesar de eso, Kirchner tomó la decisión política de avanzar, y bueno, me parece que nosotros deberíamos haber tomado el mismo camino, pero bueno, nunca es tarde. Y entonces ahora vamos con esas 3 consignas: remoción de los miembros de la Corte, ampliación del número de miembros de la Corte y consulta popular. Estos últimos 2 puntos ya están en discusión en el Senado. Sí. El proyecto de ampliación del número de miembros de la Corte incluso está en cabeza de varios senadores que ni siquiera forman parte del Frente de Todos, que por supuesto va a acompañar esa iniciativa, y el de la consulta popular fue presentado por el senador Pardini, y mañana empieza la discusión en las respectivas comisiones también de este proyecto. Claro. En cuanto a la remoción, el mecanismo formal es el juicio político, y para esto se necesitan inicialmente en la Cámara de Diputados 2/3, que es la Cámara acusadora, para poder pasar al Senado, donde se podría llevar adelante el enjuiciamiento. Claro. Sabemos que eso es muy difícil, prácticamente imposible en las actuales condiciones, porque además, obviamente, Juntos por el Cambio va a aferrarse con dientes y uñas a esta Corte, que en el pasado cumplió el papel de la persecución y ahora cumple el papel del blindaje e impunidad al macrismo. Estamos viendo de qué manera van saliendo fallos en favor del macrismo, y sobre todo particularmente en lo que hace a las tropelías que significaron el espionaje ilegal y la persecución política que practicó el gobierno de Macri, ¿no? Sí, ¿sabés que el otro día charlaba con un dirigente de la oposición y me decía algo así como: sabemos que si Macri no tiene fueros, no los tiene ahora, ¿no? Pero bueno, si Macri no se presenta a elecciones el año que viene, lo primero que van a hacer es perseguirlo judicialmente. Medio raro, ¿no?, el planteo que hacen cuando uno ve todos estos guiños y favores de parte del Poder Judicial. Macri no necesita fueros por 2 razones. En primer lugar, porque tiene a la justicia. Sí. Entonces, ¿para qué quiere los fueros? Claro. Tiene jueces y fiscales en Comodoro Pi, que es la cueva donde todos estos se han refugiado. Precisamente por esa razón, todas las causas
han ido cayendo inexorablemente en Comodoro Pi, las han llevado a las patadas, a los empellones, pero finalmente lograron el objetivo. Y en segundo lugar, no necesita fueros porque tampoco nosotros llevamos adelante la política de persecución que sí él llevó adelante. El gobierno no tiene mesa judicial, el gobierno no lo espía, el gobierno no le inventa causas, el gobierno no inventa testigos falsos, así que no necesita fueros. Y además desaparecieron algunas doctrinas que misteriosamente se aplicaban antes y ahora ya no se aplican más. Por ejemplo, la doctrina de Iursum, ¿no? Sí. Ustedes se dieron cuenta de que cuando Cambiemos perdió la elección, desapareció la doctrina de Iursum, no se aplicó nunca más. Sí. Leopoldo, te quería hacer una pregunta. En todo este panorama que es complejo y un poco tiende al desánimo, ¿no? Porque esta cuestión de la dificultad, por no decir imposibilidad, de conseguir proporciones en las cámaras para resolver algunas cosas que son de orden urgente para la democracia argentina, la pregunta que yo te quiero hacer es, ¿cuál es el eslabón que para vos es el que controla toda la cadena? ¿Es la Corte? ¿Es la estructura del Poder Judicial a nivel nacional? ¿Cuál es el lugar donde habría que concentrar todas las fuerzas para producir algo que abandone el territorio de las promesas y de los compromisos para convertirse en una ofensiva, digamos? Para mí es la Corte, por la propia naturaleza de la estructura vertical, aristocrática y piramidal que tiene este Poder Judicial. Claro. Por eso creo que hay que ir precisamente por la cabeza. Creo que a partir de allí hay posibilidad de ordenar hacia abajo, y sobre todo con una Corte que además ahora se ha apropiado del Consejo de la Magistratura. Claro. Está claro que la Corte se apropió del Consejo de la Magistratura porque el Consejo empezaba a avanzar precisamente en la renovación, en la sustitución de jueces de Comodoro Pi, que reitero es, digamos, la trinchera en la que están abroquelados estos grupos, que representan a los sectores dominantes de la Argentina, y ese avance significaba, bueno, que se iban creando las condiciones para reemplazar a los jueces federales que se iban, falleciendo, como el caso de Bonadío, o retirando, como el caso de Canicoba Corral, o saliendo para otro lugar, como el caso de Torres, y también venían ya haciéndose los concursos, ya se habían terminado los concursos y se habían elaborado las ternas para reemplazar a lo que para ellos es más importante, que son los camaristas, que son en los que en definitiva tienen casi la última palabra en materia de las causas penales que instrumentaron para la persecución y que sueñan con instrumentar el día de mañana. Y bueno, ahí también se había avanzado, se habían elaborado las ternas, ya se estaba a punto de designar y elevar esas ternas por concursos de oposición antecedente como corresponde. Y bueno, eso significaba la posibilidad de reemplazo de Bruglia, el reemplazo de Bertucci, también la posibilidad de que avanzaran algunos pedidos de juicio político que pudieran afectar a Llorens o que pudieran afectar a más allá en casación a Boriski, a Hornos, a todos los que formaban parte del club de tenis que se juntaba con Macri cada vez que había que sacar un fallo en contra de los opositores. Y entonces dijeron, no, esto no lo podemos permitir. Y después de 16 años resuelven declarar inconstitucional una ley que venía funcionando, y lo que es peor, no solamente la declararon inconstitucional para dar el manotazo antes de que se produjera la renovación en Comodoro Pi, sino que además restablecieron una ley derogada por el Parlamento, ejercitando funciones legislativas prohibidas por la Constitución, para quedarse con la conducción del Consejo de la Magistratura. Entonces me parece que el tema es la Corte, no tengo ninguna duda. ¿Y el proyecto de Bretilnec qué te parece? Bueno, es un proyecto interesante, como es un proyecto interesante el de Rodríguez A, como es un proyecto interesante el de la senadora Vega de La Rioja. Por eso digo que son proyectos que están en cabeza de senadores que no son ni siquiera del ámbito del Frente de Todos. Ahora creo, Edgardo, que esto hay que acompañarlo de la consulta popular. Sí. Cuando hay una situación de esta naturaleza que significa nada más y nada menos que un grave conflicto de poderes, donde un poder, en este caso el Poder Judicial, pretende sustituir al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo para representar estos intereses de los grupos dominantes,
imponer determinados criterios, la única manera de destrabarlo con la sociedad participando. Sí. Como lo hizo Alfonsín con el plebiscito alrededor del conflicto con Chile, que casi nos lleva a una guerra. Bueno, muy bien, hay que convocar una consulta popular, a ver si la sociedad está o no de acuerdo con una reforma judicial, y formular un par de preguntas y llevar esto al debate de la sociedad. Esto no se resuelve en el Palacio. Está muy bien eso. Leopoldo Artemio, ¿cómo estás? Te saco un poquito de lo judicial. Hoy hubo un intercambio interesante entre varios dirigentes del Frente de Todos. Habló Aníbal Fernández, habló el Chino Navarro, habló Luis Delía y habló Andrés Larroque, con opiniones bastante divergentes, incluido obviamente el presidente, que de alguna manera, no digo que se incorporó al debate, pero más o menos tomó posiciones. ¿Cómo estás viendo la situación dentro de esta coalición tan diversa y tan dada al debate público? Mira, yo no quiero hoy sumarme a ese debate. No quiero hoy en el sentido de que prefiero estar poniendo la máxima energía en esta movilización del jueves. Me parece que, entre otras cosas, reitero, hay que empezar a hacer jugar el protagonismo de la sociedad, de la gente, de la militancia, y en segundo lugar porque creo que hay que empezar a obtener resultados, sí. Porque la falta de resultados también genera una enorme frustración en el conjunto de la sociedad y también en nuestra fuerza política. Entonces me parece que hay que buscar resultados, y creo que el tema de la Corte, no tengo ninguna duda que el proyecto de la ampliación de la Corte va a caminar. Creo que es un proyecto factible, o como ustedes saben, se requieren nada más que mayorías simples, y si bien no resolvería de por sí automáticamente el problema, bueno, no es lo mismo seguir en estas condiciones que con una ley ya votada y respaldada por la movilización de la sociedad, de ampliación de la Corte, porque quiero ver ahí a los 3 o 4 cortesanos que quedan como rezago de la Corte anterior, que es lo que hacen, porque les quita absoluta legitimidad si el proyecto de ampliación se vota en el Parlamento. Claro. Bueno, creo que hay que poner todas las energías en esto. Bueno, mira, este debate también me parece interesante. Hoy Cristina decía, ¿no?, respecto de cómo asumió Néstor Kirchner la presidencia, que llegó, como siempre se dice, ¿no?, con más desocupados que votos, y ella plantea que la legitimación de ese gobierno iba a conseguirse justamente gobernando, que podés ser legal, o sea, efectivamente, y se convertía legalmente en el presidente de la nación, pero la legitimidad se conseguía gobernando. Entonces acá mi pregunta es, porque siempre se plantea un poco este dilema para encarar cosas como, por ejemplo, la cuestión de la Corte. ¿Qué es necesario primero? ¿Tener el apoyo del pueblo constantemente en las calles con movilizaciones o para tomar decisiones, o ese apoyo se consigue gracias a decisiones y a gestiones políticas previas? Es el huevo o la gallina, ¿no? Un poco la discusión. ¿Vos cómo lo ves? Sí, efectivamente, es la historia del huevo y la gallina. Entonces hay que tener el huevo y a la gallina. Claro, me parece que son las dos cosas. Es decir, es una interacción imprescindible, porque ¿cuál es la virtud del poder? Ejercitarlo. Y ejercitarlo en consonancia con lo que ha sido tu compromiso, con tu contrato electoral, en consonancia con lo que es tu ideología, tus objetivos, tu proyecto de nación. Todos sabíamos que el gobierno que surgía de las elecciones del 2019 de alguna manera era, entre comillas, un gobierno de transición. Ahora, el problema no es que no sea un gobierno de transición, está bien, puede ser un gobierno de transición. Ahora, las transiciones tienen un rumbo. No puede ser un gobierno de transición hacia un gobierno de derecha. ¿Por qué un gobierno de transición? ¿Por qué un gobierno de transición? Y era un gobierno de transición porque sin lugar a dudas las condiciones en las que asumía, como lo fue el de Alfonsín. El de Alfonsín fue un gobierno de transición democrática. Y cumplió parcialmente su objetivo, que era precisamente consolidar la democracia, pero fue un gobierno de transición. Y el de Alberto Fernández también en alguna medida venía a hacer lo mismo. Todos sabíamos que no iba a ser exactamente igual que el gobierno de Cristina Kirchner, me iban a repetirse las mismas condiciones, un gobierno que llegaba rodeado de dificultades, rodeado de la dificultad que significaba una brutal
deuda externa, sí. En fin, la suma de todas las dificultades que ya conocíamos, una espectacular caída en el nivel de actividad económica, destrucción del empleo, del proceso, un daño enorme al aparato productivo, pero bueno, a pesar de eso, todos pensamos que debía ser un gobierno de transición hacia una etapa superior que nos permitiera efectivamente retomar el camino de transformaciones más profundas. La preocupación que tenemos es que no sea un gobierno de transición que desemboque en un gobierno de derecha. Y para esto es necesario que se corrijan algunas políticas, esto no hay ninguna duda. Claro. Está bien. Bueno, por supuesto estamos todos de acuerdo en que en 2023 no puede volver un gobierno de derecha, sobre todo también con cómo nos están corriendo el discurso, o por lo menos se lo están corriendo ellos mismos con la aparición de Javier Milei. ¿Te parece que todavía hay chances, ¿no?, de ganar en el 2023? Entiendo que si se corrigen estas cosas que vos mencionás. Sí, queda poco tiempo. Sí. Queda poco tiempo, porque sin lugar a dudas hay dificultades que hay que tratar de anticiparse antes que aparezcan. Sí, pero además medio como que el calendario electoral no llega en octubre cuando son las elecciones. Ya cuando se plantea el cierre de listas ya estamos ahí y medio que ahí la gente también tiene un poco una decisión. Leopoldo, antes de liberarte te cambio un toque de tema para ver cuál es tu postura, porque el jueves entiendo que la oposición pidió una sesión especial para modificar sin un debate en comisiones el sistema de votación que tenemos, ¿no? De terminar con las boletas como las conocemos, partidarias, para hacer una boleta única en papel. ¿Tenés alguna postura respecto de este proyecto? ¿Crees que puede avanzar la oposición con esta iniciativa el jueves? Ellos vienen con 2 o 3 iniciativas puramente marketineras o como parte de una campaña electoral. Una es esta, la otra la famosa ficha limpia. Sí. A ver, nosotros los argentinos hemos venido votando con el sistema de boleta de papel, sí, y creo que hemos tenido elecciones más que transparentes, y sobre todo en los últimos años, tanto es así que se han ido alternando en el gobierno oficialismo, oposición, sin ningún tipo de objeción a los procesos electorales. Incluso el último proceso electoral, el que presidió Guado de Pedro como ministro del Interior, fue ejemplar, reconocido hasta por la propia oposición. De esa misma noche se conocieron las cifras, qué sé yo, no sé, serían las 9 de la noche. Sí, 9. No hubo una denuncia, no digo fraude, porque esa es una palabra demasiado importante para pronunciarla, no hubo una denuncia de una sola irregularidad. Así que creo que es un sistema que culturalmente está incorporado a los ciudadanos como un mecanismo apto. No veo ninguna razón para cambiar el mecanismo de elección. Y en cuanto a la ficha limpia, digo que primero es paradójico que una fuerza que tiene un prófugo como es Pepín Rodríguez Simón venga a plantear el tema de la ficha limpia. Antes de la ficha limpia hay que tener jueces o camaristas o una corte que no tenga fichas sucias. Sí. Porque la ficha limpia en manos de estos grupos dominantes desembocan sin lugar a dudas en la proscripción. Si se mantiene la capacidad que tiene este grupo dominante de fabricar procesos en sede judicial para perseguir opositores, para perseguir sindicalistas, para perseguir movimientos sociales, etcétera, y le das encima esa herramienta. Y además, después de lo que pasó con Lula, está claro que es una herramienta que no podés poner en manos de los grupos dominantes. Vos fijate que prácticamente la proscripción a Lula en Brasil fue por la ficha limpia. Claro. Y recién después de que la Corte, después de pasar la elección, por supuesto, etcétera, revertió la situación, se pudo seguir avanzando y hubo que llegar hasta Naciones Unidas, en el caso de Lula, que tuvo que dictar felizmente un fallo ejemplar de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas diciendo que Lula había sido víctima de un poder judicial parcial. Si el poder judicial es, como es en la Argentina, un actor político, una herramienta de los grupos dominantes, regalarle esa posibilidad es un disparate. Sí, estamos completamente de acuerdo. Leopoldo, siempre es un placer escucharte, te mandamos un abrazo grande y bueno, te seguiremos en la movilización el jueves.
Gracias a ustedes, que les vaya muy bien. Abrazo grande, Leopoldo. Abrazo. Chao, Leopoldo. Ahí lo escuchaban a Leopoldo Moró, diputado nacional del Frente de Todos.